Buenas tardes. Joder, con esta presentación la cosa se pone interesante. Vamos a hacer un juego de memoria visual, ¿vale? Habéis visto el Vaticano un montón de veces en la tele, en fotos, en revistas. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez de que no tiene torres? ¿Que no tiene campanarios? ¿Qué clase de iglesia es esta? ¿Una iglesia sin campanarios? Bueno, pues en parte la culpa es de ese señor que está ahí detrás, de Bernini, Gian Lorenzo Bernini, uno de los artistas más importantes de la historia, uno de los grandes genios superamados de toda la historia del arte, uno de los arquitectos también más importantes de toda la historia de la arquitectura, y el tipo estuvo no una, sino 2 veces a punto de cargarse el Vaticano. Hoy os voy a hablar de una, ¿vale? Si queréis conocer la otra, pues ya veremos, ya nos apañaremos. El caso es que hay un lema que siempre funciona en arquitectura, que es el burro grande, ande o no ande, ¿vale? De esto sabemos bastante bien también en Bilbao, grande, ande o no ande, pero vais a ver que es una ley casi universal que en arquitectura funciona prácticamente siempre. Nuestra historia comienza cuando un señor muy poderoso, ese señor que está ahí detrás, el Papa Urbano VIII, decide que quiere que San Pedro, la Iglesia del Vaticano, no la Catedral de los Papas, que es San Juan de Letrán, sino la Iglesia, que es el centro de toda la cristiandad católica, tenga campanarios. Porque si todas las iglesias de Roma tienen campanarios, a ver por qué la iglesia más importante de Roma no tiene campanarios. Así que tiene una idea y dice, mira, no sé por qué razón aquí no hay campanarios, tendría que haberlos, toda iglesia que se precie tiene que tener campanarios, así que la mía también. Había un pequeño problema por el que San Pedro no debería tener campanarios, pero lo descubriremos después. ¿Qué sucede cada vez que alguien muy poderoso dice, se me ha metido en las... y digo, tengo una idea genial, necesitamos aquí una cosa muy tocha? Pues lo que sucede es que siempre hay alguien muy oportunista que dice, por supuesto, señor, yo soy su hombre. Su hombre va a ser Gian Lorenzo Bernini, que en aquel momento ya era el artista más famoso de Italia, probablemente. Había sido el niño bonito de varios papas. De hecho, gracias a ese papa, se libra de una muy gorda, porque acababa de mandar desfigurar a su amante. Bernini no era una buena persona, ser buen artista no significa que seas buena persona. Y cuando estaba en plena crisis, hoy diríamos una crisis de reputación, el papa dice, mira, ganamos los dos. Me haces los campanarios que yo quiero, tú sales ganando, te conviertes en el gran artista que le puso campanarios a San Pedro, y yo me convierto en el papa que le puso campanarios a San Pedro, y aquí todo el mundo feliz. La idea que tenían era algo parecido a esto. Esto es un cuadro de Codazzi que está en el Museo del Prado y que no es real. Esto es como el pre-render de arquitectura. ¿Habéis visto esos renderizados de arquitectura de así va a quedar la casa, que nunca queda así? Así va a quedar el paseo marítimo del pueblo, que nunca queda así, que siempre ponen a gente súper enrollada, un tipo con rastas que da mucha vida, unos con una bicicleta, otros que llevan un saco de acelgas que vienen de hacer la compra ecológica, ese tipo de renders, ¿vale? En el siglo XVII no había renders, había pintura al óleo. Así que Codazzi nos da un poco una imagen de cómo tenían que quedar esos campanarios. Aquí viene el pequeño secretito que no os conté antes. En realidad Urbano VIII no fue el primer papa al que se le ocurrió que la iglesia de San Pedro tenía que tener campanarios. Ya había habido papas anteriores que lo habían considerado. Y de hecho Paolo V, un borghese, recordad que los papas durante la mayor parte de la historia no fueron lo que son ahora, sino que eran básicamente señores muy ricos, de familias romanas muy ricas, y que básicamente usaban el papado para decir, mi familia es mejor que la tuya. Entonces hubo un papa anterior que quiso tener eso que veis ahí. Quiso tener torres en la fachada del Vaticano. Y se lo encargó a uno de los mejores arquitectos de la historia, Maderno. Maderno se cuenta que hizo tantos esfuerzos para construir esas torres que llegó a hacer cimientos tan bajos que estaba por debajo del curso del río Tíber. Llegó a excavar hasta más abajo del curso del río Tíber para hacer los cimientos que necesitaban esas torres. Porque, oh sorpresa, por debajo de esa fachada del Vaticano hay corrientes subterráneas. Y muchos problemas de estabilidad. Y arena. Y una necrópolis. Y un montón de problemas, ¿vale? ¿Pero qué es esto para un pelota como Bernini? Ningún problema. Salió en aquel momento un señor, que es mi favorito de toda la historia, que era otro arquitecto que andaba por allí por Roma, también muy importante, que había trabajado con Bernini, había sido su asistente, digamos, que era Borromini, Francesco Borromini. Por lo que sea, Borromini no simpatizaba mucho con Bernini, por lo que sea, que no salga de aquí, Borromini era mucho mejor arquitecto que Bernini, de aquí a Cuenca, ¿vale? Y Borromini había trabajado con Maderno. Había trabajado con Maderno, conocía el trabajo que le había dado a Maderno intentar hacer
esos fundamentos, esos cimientos para las torres y sabía que esto era problemático. ¿Y qué hizo Borromini? Callarse como un cabrón. O sea, yo siempre me imagino a Borromini como ese señor que se apoya en la obra, ¿vale? Y dice, échale más. No saben cofrar, esta gente de hoy en día no saben cofrar. Pero el tío se calló, dijo, ¿vais a volver a intentar lo de las torres? Joder, mi día de suerte. Hay que decir que Borromini no fue un tipo con mucha suerte, tuvo tan mala suerte que incluso cuando se intentó suicidar, se suicidó mal. Pero eso es otra historia, ¿vale? Todos estaban muy felices, menos Borromini y algunas personas más, cuando empieza la gran obra. En 1637 Urbano VIII le dice a Bernini, hágase. Y Bernini dice, sí, por supuesto. Eso que tenéis ahí es la piedra fundacional en 1638 y lo que tenéis a vuestra derecha es más o menos una reconstrucción de cómo pudo ser el boceto original de las torres de Bernini. Tenemos dudas con esto porque en cuanto se empezaron a construir esas torres, empezaron los problemas. Es curioso porque estas torres estuvieron en obra más o menos entre 1638 y 1643, 44, así que dejaron mucha huella. Aunque casi nadie recuerda ya el Vaticano con torres, las obras de estas torres dejaron una huella documental muy importante. Ahí tenéis un grabado donde se ve la obra de la torre, menos mal que no construyeron las dos torres a la vez. Ahí tenéis un grabado del mismo grabador que lo que yo creo que hace es imaginarse cómo va a ser la torre, ¿sabes? Llega ahí y dice, voy a ser el más interesado. Voy aquí a ser el que dibuja la torre como va a quedar en el futuro. Spoiler, no. Esto es como cuando hacen las gorras estas de campeón de la NBA de los dos equipos y hay un equipo que palma y te comes todas las gorras, ¿no? Bueno, pues este grabado al final se quedó completamente desactualizado. ¿Qué sucedió, básicamente? Pues que lo que sabía Maderno, y por eso no acabó nunca de construir sus torres, lo que sabía Borromini, y por eso se cayó, no lo sabía Bernini. Porque Bernini no era tan buen arquitecto. Así que Bernini diseñó unas torres enormes, de 3 alturas, y en cuanto empezó a construir para arriba, vio que aquello empezaba a tener problemas. Se cuenta que en unas obras, fue el Papa a ver las obras, y Bernini intentó convencerle de aligerar la torre. Y el Papa dijo que no. Incluso Bernini, que no era buen arquitecto, pero tonto tampoco, construyó la parte superior de la torre en madera y la pintó de blanco, porque así era un poco más ligera, y si colaba como piedra, mejor. Y parece que Urbano VIII, como buen señor que ve obras, fue allí, tocó y dijo, ¿esta mierda qué es, oye? Esto de piedra todo para arriba, ¿vale? Así que Bernini siguió. Ahí tenéis una posible reconstrucción del último intento que hace Bernini, a la derecha, para intentar aligerar la parte de arriba, pero llega un punto que aparecen grietas. No era la primera vez que Bernini provocaba grietas en el Vaticano y, como digo, ya os contaré esa historia en otro momento. Era la segunda vez que Bernini provocaba grietas en el Vaticano y encima era un tío que había mandado a un matón para desfigurarle la cara a su amante. O sea, este tío no era el tío más popular de Roma, ¿vale? Este tío de repente empieza a estar en todas las bromas de Roma, en todos los cachondeos. ¿Sabes lo que ha hecho el niño bonito del Papa esta vez? Cargarse el Vaticano. De hecho, hubo que desmontar las torres. No fue rápido. Pero hubo un consejo técnico al que fue Borromini, encantado de conocerse, a decirles, Bernini es gilipollas. Ha hecho unas torres enormes, muy pesadas, y se va a caer todo. Y como se os caiga la torre encima de la basílica, os vais a quedar sin torre, sin fachada y sin un cacho de basílica. Ya veréis. Eso que veis ahí es la solución actual. Ojo, Bernini nunca tuvo que cargar las torres con campanas. La física de las campanas es una cosa muy complicada que no estoy capacitado para contar, pero aquí hay un montón de gente que sabe, ¿vale? Si hubieran puesto campanas, eso ya habría sido la hostia. En todo caso, desmontaron todo el invento y las campanas se metieron ahí, como veis, en unas ventanitas detrás de los relojes de Valadier, ya a finales del siglo XVIII. Fijaos la diferencia. Entre esas torres que tenían que ser épicas y verse desde toda Roma, al final la fachada del Vaticano se quedó como un poquito más modesta. Y por lo que sea, el Papa siguiente, Inocencio X, al que retrató Velázquez, se hizo más amigo de Borromini que de Bernini. De hecho, Bernini estuvo para morir. Se cuenta que tuvo fiebres, probablemente tuvo una depresión terrible y no era la primera vez que metía la pata por chulo y por prepotente. Hay que decir que Bernini luego se resarció a medias, creó una de las mejores plazas del mundo, precisamente para esconder que el Vaticano es un desastre arquitectónico por todas partes. Esto es como cuando le pones a una cosa que no está buena mucho ketchup por encima, pon columnas a punta pala y así que la gente no vea que esta plaza en realidad es un caos, pero también había tenido tiempo ya de cagarla unas cuantas veces más. Porque Bernini, por orden también de Urbano VIII, fue el señor que puso esos campanarios preciosos que veis en la foto al Panteón y que se le quitaron no hace mucho tiempo. Eso es una foto de verdad, eso no es inteligencia artificial porque yo no la uso, ¿vale? Fijaos,
¿Sabéis cómo le llamaban y todavía le llaman los romanos a esos campanarios que le puso Bernini al Panteón? Las orejas de burro, porque el burro grande, ande o no ande. Toda esta historia me sirve para contaros 3 tips. El primero, no os fiéis nunca de los genios. Son gente normal. También meten la pata, también la pifian, también se equivocan. Y ensalzar a los genios no sirve absolutamente de nada si no queremos parecer un poco ridículos. La segunda, no es nuevo que haya gente muy poderosa que crea que tiene razón y que siempre haya gente al lado que le dé la razón. Pero la tercera, y me parece más importante para cerrar hoy aquí con toda esta gente. Yo no sé qué hace un historiador del arte hablando para tanta gente encima de un escenario, pero sí sé que lo que estamos haciendo aquí tiene mucho poder. A día de hoy, si alguien intentase hacer eso, habría un montón de gente con el conocimiento técnico para decir «eso es una mierda, cariño». Y en aquella época, el mejor arquitecto de Italia no sabía que su torre se iba a caer. Muchas gracias. Buenas tardes.